Estimado profesor Claudio Durán, somos Constanza Barra, Nicolás Ibacache, Andrés Guerra y presentaremos sobre el análisis financiero de empresas Copec. La Compañía de Petróleos de Chile, Copec, está enfocada en la entrega a un nivel de rentabilidad atractivo en el largo plazo, a través de un modelo sostenible. La empresa se concentra en dos grandes áreas, la energía y los recursos naturales, y su gobierno corporativo se centra en la transparencia y en la confianza. La misión es una empresa de clase mundial que busca entregar un nivel de rentabilidad atractivo a largo plazo y contribuir en el desarrollo de Chile y de los distintos países donde se realizan actividades productivas y comerciales. La visión, contribuir un futuro confiable y sostenible para todos. Modelo de negocio está enfocado en la sustentabilidad. La empresa considera una gestión responsable de recursos naturales, como también en su gobernanza e impacto social. Como acotación, la filial Arauco, como parte de sus objetivos durante el año 2020, fue certificada carbono neutral, siendo la empresa del sector forestal en lograr este objetivo en el mundo. La primera. Por su parte, el sector combustible ha colocado su foco en la electromovilidad. Bueno, las políticas de inversión y financiamiento. Las políticas de inversión del capital de empresas Copec tienen como objetivo asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y la continuidad del negocio a largo plazo. Asegurar el financiamiento de nuevas inversiones a fin de mantener un crecimiento sostenible en el tiempo, mantener una estructura de capital adecuada al corte de ciclos económicos que impactan el negocio y la naturaleza de la industria, y maximizar el valor de la compañía, proveyendo un retorno adecuado para los accionistas. Razones financieras de la empresa. La mayor generación del EBITDA consolidado de empresas Copec proviene del sector forestal, promediando el 63% de participación en los últimos años, debido a sus mayores márgenes en comparación al sector combustible. Lo anterior se traduce en que los resultados de empresas Copec reflejan el carácter cíclico del negocio de la celulosa. A raíz de la pandemia y las cuarentenas para disminuir los niveles de contagios, durante el segundo trimestre de 2020 se registraron caídas relevantes en los volúmenes comercializados, mayoritariamente en el sector combustible. A septiembre de 2020, Empresas Copec registró en sus ingresos consolidados una caída del 26,8% con respecto a igual periodo del año 2019. La generación de EBITDA de Empresas Copec alcanzó en septiembre del año 2020 los 1.229 millones de dólares, reflejando una disminución del 24,2% con respecto a igual periodo del año 2019. Empresas Copec cuenta con una liquidez clasificada como robusta. Cabe destacar que la perspectiva de futuro se divide en dos. El escenario al día de hoy, que considera que los precios de la celulosa evolucionan de forma favorable en el corto plazo, y también el escenario de baja expectativa se podría dar en caso de existir políticas financieras más agresivas, un deterioro de los indicadores por un mayor tiempo a lo proyectado en el escenario en base a un cambio adverso o en las condiciones de mercado, por sobre nuestras expectativas que deriven en índices crediticios fuera del rango por un periodo mayor al esperado respecto de lo anterior. Aún con las mejores condiciones exhibidas en los últimos meses, el escenario macroeconómico global y nacional continúa mostrando un alto nivel de incertidumbre. Perfil de negocios de la empresa. Empresas Copec es un grupo de empresas industriales más grande de Chile, con una dotación de personal a nivel consolidado cercano a las 32.562 personas. La compañía, a través de sus filiales coligadas, participa en una amplia gama de actividades económicas, siendo sus principales operaciones los productos forestales, el área de combustibles
Empresas Copec participan en el negocio forestal a través de Celulosa Arauco y por otro lado, en el negocio de distribución de combustibles líquidos y lubricantes, participa por medio de su filial Copec Combustibles. Adicionalmente, en el área de combustible, la entidad participa en la distribución de gas licuado por medio de Abastible, con el casi 99,2% de la propiedad en el negocio de gas natural, promediando su coligada Metrogas clasificada en AA-estables y AGESA con un 39,83% de la propiedad en ambas compañías, y en el transporte terrestre y marítimo de combustibles a través de Sonacol con un 52,8% de la propiedad clasificada como AA-estables. En el sector pesquero, Empresas Copec participa a través de IGMAR con un 82,27% de propiedad, y en minería por medio de Alzar Minería con un 99,87%. Cabe destacar los gráficos de la derecha que el sector de combustible es el que genera mayor ingreso en millones de dólares a comparación del sector forestal y el sector de pesca. Bueno, yo le voy a comentar, profesor, sobre los análisis que se realizaron de forma financiera a la empresa Copec. Con respecto, por ejemplo, a los márgenes brutos de la empresa con respecto al promedio histórico, la empresa evidenció una diferencia de un 18%, o sea, teniendo en el 2021 un 19% de crecimiento del margen con respecto a los ingresos de las actividades. Con respecto a los márgenes operacionales, depreciaciones, amortizaciones, EBITDA, la empresa en el año 2019-2020 bajó casi un 21% sus análisis EBITDA, llegando a los 1.229 millones, reflejando una disminución, del 24,2% con respecto al periodo 2019. Esto fue producto por medio de la pandemia, que influyó fuertemente en la caída de los precios. En el año 2021 se evidenció de por sí un aumento bastante considerable, y se espera que a medida que vayan pasando los años, este margen se vaya manteniendo y aún así superando. Vamos a hablar un poquito de los ratios, que era la información que nosotros destacamos un poco más importante. Los ratios de liquidez, con respecto a los ratios de liquidez, tenemos que una alta cantidad de pasivos, de liquidez corriente, de test ácido, y tuvieron un aumento con respecto al promedio de años anteriores, ¿ya? La liquidez inmediata, sin embargo, bajó un 14,76%, ¿ya? Esto significa que la empresa se ha valorizado en un 3,7% en el año 2021 con respecto a los años anteriores. Todo lo anterior se puede apreciar en el gráfico del test ácido, donde se puede ver el promedio y la variación con respecto a los años que se han ido presentando. Los ratios de endeudamiento. La empresa Copec es una empresa que se maneja con el endeudamiento. Como explicaba mi compañero, ellos se mantienen en un porcentaje de endeudamiento bastante sólido y sano. Esto se puede ver en el análisis que nosotros verificamos en los estados financieros de la empresa, dando un nivel de endeudamiento a corto plazo de un 1,73%, de un nivel de endeudamiento general de un 3,89%, un apalancamiento con respecto a las deudas de un 8,23% y una cobertura de interés de un 141%. Eso es bastante importante, ¿ya? Con respecto a los ratios de actividad, tenemos que, por ejemplo, hay una menor eficiencia con respecto a los cobros en el promedio histórico, en el periodo promedio de cobro, en el PPC, en el PPP, que es el periodo promedio de pago, tenemos un 1,84, o sea, ha aumentado un poco
ha sido un poco más eficiente con respecto al tema del pago de sus deudas. Ha sido menos eficiente el PPI ha sido menos eficiente debido a un aumento más que proporcional con respecto a los meses anteriores. El ciclo de conversión de caja resulta un aumento significativo con respecto a su promedio de un 65,63%. Y en temas de rotaciones de inventario, que es un aspecto bastante importante, ha sido menos eficiente debido a la disminución en la rotación de inventario. O sea, ha tenido una baja considerable en el 36,31%. Los ratios de resultados. En el ROE y en el ROI, que son muy importantes para los inversionistas, y de acuerdo al promedio histórico que había tenido la empresa anteriormente, a la baja, por lo que ya he explicado anteriormente de la pandemia, estas sufrieron una caída en un 3,8 y un 7,95%. Sin embargo, de acuerdo a los análisis que entrega la empresa, estos deberían estabilizarse manteniendo nuevamente un buen retorno de la inversión hacia los accionistas. Conclusiones. Bueno, profesor, como grupo llegamos a la siguiente conclusión. Al realizar un análisis de la empresa Copec en torno a su ámbito económico, sectorial, competitivo, estratégico y sus políticas de manejo de los distintos escenarios futuros posibles, se puede apreciar una buena base con respecto a su estructura y su modelo de negocios que se encuentra bastante consolidado. Ha demostrado una solvencia y solidez muy estable y a medida que los años van pasando, sus políticas en el manejo de la empresa fueron notables considerando la difícil situación a nivel mundial, como lo fue la pandemia. También se logran apreciar aspectos como sus fortalezas, oportunidades y amenazas, donde una buena administración permite tener claridad sobre el rumbo de la empresa. Gracias a los estudios efectuados a los ratios económicos se logra evidenciar una excelente capacidad de gestión a nivel empresarial y, como mencionaba anteriormente, una solidez en todas sus líneas administrativas. Lo anterior permite tomar buenas decisiones con respecto a cuánto es posible mantener un positivo retorno de la inversión, una financiación saludable, una importante cantidad de patrimonio y una sabia distribución de la deuda que puede mantener a esta empresa. Con respecto al análisis económico, esta empresa, al pertenecer al sector industrial, cuenta con presencia nacional e internacional, lo que le permite participar en diversas actividades y expandir su modelo de negocios en distintas áreas y también ampliar su mercado. Respecto al análisis estratégico y competitivo, la empresa enfoca su estrategia y liderazgo en diversos ámbitos, por lo que su competencia es bastante variada en cada uno de ellos, por lo que los obliga a estar constantemente a la vanguardia con respecto a nuevas tecnologías que eviten que queden atrás en todos estos aspectos. En relación a la deuda capital, la empresa, si bien cuenta con un alto nivel de endeudamiento, es capaz de solventar todas las adversidades con una alta cantidad de activos y patrimonio, por lo que le es posible mantener y tratar de disminuir la cantidad de deudas que posee. Como conclusión, se puede mantener un nivel de endeudamiento estable y sano para una empresa. Copec es una buena referencia con respecto a esto. Y bueno, profesor, esta fue nuestra presentación. Espero que haya sido totalmente su agrado y muchas gracias por su atención.